Buen día. En el video de hoy vamos a ver cómo implementar el problema del sistema depredador-presa bajo dos metodologías. La primera va a ser en la parte A, bajo ecuaciones en diferencias, y la parte B, que veremos más adelante, va a ser en ecuaciones diferenciales. Vamos a intentar que esta simulación tenga unos valores razonables, es decir, que se pueda amoldar a una situación real. Y vamos a intentar ver cómo es el recorrido del sistema a través del espacio de fase. Recordemos entonces las dos ecuaciones que rigen el sistema. Las X son las presas, las Y son los depredadores. Las presas incrementan como una función logística, en la cual R es el factor de crecimiento y K es el número máximo de presas permitidas en el medio, y se le resta este factor que tiene que ver directamente con el número de depredadores que están afectando al número de presas, causando una disminución, por eso el signo negativo. Las Y corresponde inicialmente a una función exponencial decreciente. Recuerden que si tiene un signo negativo es decreciente, que corresponde pues que si los depredadores están solos, pues tienden a fallecer producto de la falta de alimento. Pero si aparecen las X en la ecuación, querrá decir que habrá un aumento de los depredadores a causa de la aparición de las presas, y eso estará sumando al sistema. De esta manera, los términos de interacción son este Y t-1 que interactúa con X y este X t-1 que interactúa con Y para presas y depredadores. Bueno, nuevamente llamamos a las librerías. Estas librerías nos permitirán utilizar algunas funciones principalmente para graficar con Matplotlib. Bien, lo primero que hacemos es definir los parámetros o las funciones o las constantes o los arreglos o las listas que vayamos a emplear. Bueno, uno de los parámetros que utilizamos siempre es el número de pasos. Vamos a simular por 500 pasos, que para nuestro caso cada paso equivaldrá a un día. Vamos a imprimir en pantalla lo que para llevar un control de cómo se está ejecutando el programa cada 100 pasos. El número de presas vamos a fijarlo en 8, pero este 8 se refiere a centenas, lo que quiere decir que tendremos 800 individuos en el medio. El número de depredadores inicial, recuerden que estos dos parámetros iniciales, ¿sí?, son los primeros valores que va a tomar la variable X y se consideran parámetros. Este Y sub 0, que va a ser el número de depredadores al inicio, va a ser 0.6, que corresponderá a 60 individuos que son depredadores. Bueno, utilizaremos para el sistema un valor de R, crecimiento de presas de igual a 0.08, un valor de B que acompaña aquí o multiplica a los depredadores y que interactúa con X como 0.5, un valor de D que implica la tasa de disminución de los depredadores de 0.5, un valor de C que implica la tasa de crecimiento de depredadores por interacción con las presas de 0.17, y un valor de K, que es el valor máximo que podrían tener las presas en el medio, que sería igual a 10, pero en este caso recuerden que estamos hablando en centenas de individuos. Entonces, al multiplicar 10 por 100, pues vamos a tener que nuestro sistema eh, va a poder contener al menos 1000 animales de esta especie.
Bueno, nuevamente traemos las funciones, vamos a utilizar las mismas tres: inicializar, observar y actualizar. En inicializar solamente lo que vamos a hacer es poner el primer valor en la variable x y poner el primer valor de y en la variable y para comenzar. Definimos la lista x results que almacenará la cantidad de individuos o presas. Definimos la lista yResult que almacenará la cantidad de depredadores en función de los pasos de tiempo. En observe, cada vez que ejecutemos el observe, lo que haremos fue adicionar a la lista xResults la nueva cantidad de presas en el siguiente paso y en la lista yResult adicionar la siguiente cantidad de depredadores para el siguiente paso de tiempo. En la variable update o actualizar, entonces vamos a introducir la ecuación. Aquí particularmente hemos tomado lo que está aquí en paréntesis como una función aparte a la que consideramos dx, que corresponde a esta d, que corresponde a las de función de presas producto de la aparición de nuevos predadores. Y definimos una variable relleno que será simplemente la multiplicación de estas dos cantidades, y R significa una tasa de crecimiento que es C multiplicado por X. ¿Sí? Esto lo hacemos simplemente para recordar que esas dos son la interacción que hay entre X y Y, tanto para las X que van sumando, que van restando, perdón, como para las Y que van sumando. Bueno, ahora, muy importante y tenerlo muy en cuenta, no podemos localizar aquí la variable X y aquí la variable Y. Tenemos obligatoriamente que acudir a una variable distinta a la que vamos a llamar nestX y nestY, acudiendo al siguiente X y el siguiente Y. La razón de eso es que si actualizamos una de estas variables y la necesitaremos más adelante, vamos a cometer el error de actualizar antes de proceder con el siguiente paso. Entonces, de aquí en adelante, cuando tengamos un sistema de ecuaciones, vamos a sacar por aparte el nes x y nes y. Y luego las actualizamos consecutivamente. X tendrá el valor de nes x y y tendrá el valor del nes y. Esto lo hacemos para empezar con esta rutina de no olvidarnos que primero se actualiza y luego se reemplaza. Bien, ahora nos vamos a la ejecución. Simplemente es llamar al inicializar para cargar los valores iniciales x sub 0 y y sub 0 en las variables x y y. Y para t en el rango del número de pasos, entonces empezamos a mirar cómo se comporta el sistema. Aquí vale la pena ponerlo desde 1 hasta el número de steps más 1 para que se ejecute en el rango de pasos según la ecuación, según el método que estamos empleando. Bueno, para cada paso entonces llamamos a la función update y llamamos a la función observe para actualizar y almacenar los datos. Y si vamos en el tiempo t, que al hacer un módulo con la función stepprint de 0, es decir, cada que se cumplan 100 pasos, vamos a conseguir llegar hasta, perdón, vamos a conseguir en el módulo un residuo de 0, lo que eso implicará que se cumpla el condicional y me va a imprimir en la pantalla el tiempo para ir observando cómo va evolucionando el sistema. Bueno, noten que este sistema es sencillo, simplemente es un ciclo estándar normal y ya después de eso pasamos a graficar. Creamos dos figuras, la primera figura va a ser la figura 1
En esta figura vamos a plotear la matriz X de XResult y la matriz Y de YResult. Podríamos escribir en función del tiempo, pero cuando se escribe así no hay necesidad, dado que se almacenan como un vector y cada uno de ellos tiene, tiene un lugar dentro del vector, de tal manera que el sistema sabe cuál es el tiempo número a cuál le corresponde el X del tiempo 1, del tiempo 2, del tiempo 3, tanto para X como para Y. Bueno, vamos entonces a graficar esta figura a la que vamos a llamar evolución. Entonces, en esta figura ponemos en, en el eje Y, aquí vamos a poner tanto la variable X y Y del número de individuos, cómo va evolucionando el número de individuos, donde X, recuerden, son las presas y Y son los depredadores. Y aquí abajo vamos a graficar en función del tiempo. Como pueden ver, el resultado muestra que siempre existirán más presas que depredadores, lo cual concordaría con una situación razonable. Bueno, miremos cómo lo hacemos. Entonces, lo primero es poner un título. A esto lo llamamos evolución, dado que es un comportamiento temporal. Vamos a poner la fuente del título de tamaño 16. Vamos a llamar al X, a la variable X de la gráfica, tiempo. Ojo, es la variable X de la gráfica, no es la variable X de simulación, solamente que el Matplotlib lo nombra como X. A ese lo vamos a llamar tiempo en días. Aquí le ponemos el tamaño de la fuente. Y en las Y vamos a anotar XY en centenas de individuos, como aparece aquí. XY en centenas de individuos. Bueno, también lo que queremos hacer es, con estos colores, indicar que X corresponde a los verdes y Y corresponde a los azules, presas y depredadores. Entonces buscamos poner un texto o una etiqueta en el cual le decimos primero la posición, luego las letras o el texto que deseemos escribir y le vamos a decir el tamaño y que va a ser de color verde para las X y que será blue para las Y. La localización se hace de la siguiente manera. La X la vamos a poner en las coordenadas 0K. Entonces recuerden ustedes aquí, esta será la coordenada 0. Ahí vamos a poner la X con el valor máximo que será K y allí ponemos X. Y más hacia la derecha, a una distancia de 40, miremos que aquí estaría aproximadamente un número de 40, aquí estaría 50, un poquito aquí sería 40. Ahí a 40 vamos a poner el Y, también a la altura K. Eso es lo que simbolizan estos dos primeros términos o parámetros de la función de graficar el label o el texto en la gráfica, ¿sí? Esta sería la localización en pantalla de acuerdo a los valores de X y Y calculados. Y también quiero definirle los límites de Y. Voy a decir que vaya desde -1 hasta K más 1. Entonces, si lo miramos aquí, iría desde -1, este es 0, aquí sería -1, y aquí iría desde 10, que si es K, que es el valor de K seleccionado, hasta K más 1. De esa manera puedo conseguir una buena distribución. Y ya le ponemos PLT Show para que nos muestre la figura. Analizando este sistema, lo que vamos a ver es que efectivamente, cuando crecen las presas, los depredadores también empiezan a aumentar exponencialmente. Y cuando empiezan a crecer, pues las presas empiezan a caer y esto se convierte en un juego de aumentar y disminuir de acuerdo al consumo de presas por parte de los depredadores. Ahora miremos el espacio de fases. El espacio de fases es la variable X contra la variable Y, es decir, presas contra depredadores.
Y el primer punto que se localiza en el sistema son las coordenadas iniciales. Esto los empezamos en x0 igual a 8 y y sub 0 igual a 0.6, que correspondían a 800 presas versus 60 depredadores. Recordemos que eso lo definimos aquí al inicio cuando le pusimos x0 igual a 8 y y sub 0 igual a 0.6 en centenas de individuos. De ahí en adelante lo que vamos a hacer es graficar x, la lista de x versus la lista de y. Miremos entonces. Esta será la posición en tiempo 0. En el tiempo 1 saltará a este punto la relación x, y. Así igual irá saltando por cada paso de tiempo. Este será el tiempo 2, el tiempo 3, el tiempo 4, 5. Y empezarán a transitar por todo el sistema. Si lo miramos acá será en el tiempo 0, en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3. Y lo mismo sucederá para los depredadores en el tiempo 0, 1, 2, 3, etc. Entonces cada par XY para cada tiempo se grafica acá. Y entonces como pueden ver ustedes al principio esto tiene un incremento y después empieza a caer hasta que se consigue un valor de estabilidad temporal. Es decir, vamos a llegar a una estabilidad en número de presas versus número de predadores. Eso en el sistema de fases es que empieza a oscilar, empieza a girar, perdón, dando vueltas, círculos, 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 hasta que se establece ya en una trayectoria estable al final. Aquí, a medida que siga pasando el tiempo, se va a establecer en esta trayectoria y ahí se va a conservar el equilibrio de la naturaleza. Entonces invito a ustedes para que ustedes traten de cambiar aquí algunos parámetros. En estas simulaciones podría ser el valor inicial de las X, el valor inicial de las Y, o estos factores de crecimiento y de crecimiento y también algunos que tienen que ver con la pérdida de animales producto de la interacción entre X y Y, para que ustedes puedan visualizar diferentes estados que puede tener el sistema. En algunos casos podrán observar que se van a cero ambas especies. En otro podrán observar que las presas podrían incrementar mucho más. En otros podrán observar puntos de equilibrio entre ellos. Bien, hasta ahora hemos obtenido entonces las ecuaciones en diferencias. Miremos ahora qué sucedería si queremos implementar el código para simular el sistema depredador-presa, pero con ecuaciones diferenciales. En este caso, aquí tengo las dos ecuaciones diferenciales para x y para y. A simboliza la forma como incrementan las x, B simboliza las formas como se pierden las presas producto de la aparición de los depredadores. C simboliza la forma como disminuyen los depredadores producto de que no existan presas, pero D es el factor que dice cómo incrementan los depredadores producto de la interacción presa y depredador. Observen ustedes que existen para las ecuaciones diferenciales una gran diferencia con respecto a las ecuaciones en diferencias. Son dos modelos de origen distintos y se tratan de manera diferente, aunque los resultados sean muy similares. Bueno, para esto vamos a hacer dos tipos de simulaciones. Vamos a elegir un valor inicial del delta t y lo vamos a fijar en 0.01. Esto simplemente es para encontrar la forma como oscilan depredadores y presas. Y luego lo que vamos a hacer es, para diferentes valores de delta t, hacer gráficas en el espacio de fases para poder observar el efecto de no elegir de manera correcta un buen paso delta t.
Otra vez tratando de encontrar unos valores que sean acordes con un comportamiento real, hemos elegido estas cantidades. En este caso también serán en centenas de individuos, tanto en X como para Y. Entonces, vale la pena poner nuevamente el comentario de que esto está en centenas de individuos. En centenas de individuos. Bueno, y vamos a jugar con un tiempo máximo de 800. Es decir, vamos a realizar 800 pasos de estos valores del delta t. Y estos valores de delta t los podremos asegurar que queden aproximadamente en tiempos de días, para que corresponda a un sistema real. Bien, miremos entonces cómo sería el procedimiento. Aquí nuevamente vamos a definir las funciones. Que no se nos olvide comentar que estas son las funciones. Las funciones entonces serán las mismas. Tenemos inicializar, tenemos actualizar y tenemos observar. En la función inicializar vamos a obtener, vamos a estar eh, inicializando en la variable x por x sub 0 y y sub 0, dado que vamos a realizar diferentes simulaciones a diferentes pasos de tiempo. Entonces necesitaremos recurrir a la variable inicializar cada vez que queramos una nueva simulación con un delta de t diferente. Nuevamente inicializamos dos listas para los resultados de x y los resultados de y. El tiempo lo arrancamos inicializando siempre en t igual 0. Y los pasos de tiempo vamos a crear una lista en la que los almacenamos. Esta es necesaria, anteriormente no lo hicimos porque los pasos de tiempo eran discretos, 1, 2, 3, 4, 5 en unidades. Pero acá sí tenemos que almacenarla, pues nuestros pasos de tiempo tienen valores decimales y tenemos que ir almacenando a qué corresponde cada uno de los pasos en una lista. Bien, la función update es simplemente traernos la matriz, que ya la veremos acá, ax menos bxy, menos cy más dxy. Pero recuerden ustedes que cuando lo implementamos, se hace de la siguiente manera. Se multiplica la función por el paso de tiempo y se le suma el paso anterior, y la variable en el paso anterior, tanto para x como para y. Esta es la manera como se implementan las ecuaciones diferenciales. Implementando la función, como está aquí, multiplicada por el delta t y sumándole cómo se encontraba el sistema en el paso anterior. Y recuerden ustedes que para evitar actualizar y reemplazar un valor erróneo en la segunda ecuación, entonces utilizamos las variables siguiente x y siguiente y, next x y next y, y luego si actualizamos las x con el next x y las y con el next y eso nos evita el error de reemplazar un valor equivocado. Y en este caso también actualizamos el valor del tiempo sumándole el valor delta t. La variable observar, simplemente estamos haciendo lo mismo que hicimos anteriormente. Adicionamos el valor de x para los resultados de x. Adicionamos los valores en que vaya el tiempo para los pasos de tiempo. Y adicionamos los valores de y para la lista de y. Bueno, la primera parte, como les mencioné, vamos a hacerla a un delta de t0. Entonces inicializamos nuestro delta t con el primer valor que es de 0.01 y vamos a correr. Nuestra función va a inicializar para poner
los valores de x sub 0 y y sub 0 seleccionados en la variable x y y respectivamente. Y ahora decimos que mientras nuestro t esté por debajo del t máximo, y nuestro t máximo lo seleccionamos aquí con un valor de 800, entonces tenemos que entender que este no es igual a la de las diferencias, porque este llegamos hasta un tiempo máximo bajo diferentes valores delta t. Esto no significa que es un número de pasos, sino el valor en tiempo al que queremos llegar. Bien, entonces mientras nuestro tiempo esté por debajo del t máximo, hacemos la función update. Vamos y actualizamos los valores de x y los valores de y. Luego hacemos el observe para ir almacenando los datos en las listas. Y luego de almacenarlo vamos a graficar. Vamos a graficar en la figura los pasos de tiempo. Estos serán los individuos X, que son las presas en función del tiempo, los individuos Y, que son los depredadores en función del tiempo en la misma gráfica. Cuando le damos fig plot, estamos graficando en la misma. Le damos la etiqueta a las X y la etiqueta a las Y. Y entonces vamos a obtener algo como esto. Es los pasos hasta que se cumplan 800, un tiempo en días, para un delta t de 0.01 días a diferentes valores. Como usted, perdón, para las X y para las Y a valores de delta t 0.01. Como ustedes pueden observar, estas líneas se tornan muy seguidas, casi no se puede diferenciar entre un punto y otro debido a que como nuestro paso de tiempo es tan pequeño, se va a observar prácticamente como una línea continua. Bueno, sigamos acá. Entonces, esta etiqueta X y Y las ponemos para poder ver que las X le corresponden la línea azul y la Y le corresponde la línea naranja. Presas y depredadores. Bien, acá le vamos a poner el nombre al título. Esta se va a llamar evolución, porque está en términos de tiempo. Y le ponemos a delta t igual. Y entonces allí ponemos un porcentaje, un 6, y esta S, que simbolizarán que quiero un máximo de 6 decimales. Y lo que quiero que se reemplace en el valor porcentaje es este valor de delta t. Este S simbolizará que es en pasos de tiempo. Disculpen, no. Este X simboliza que voy a utilizar decimales. En el AX voy a llamarlo días. Nuevamente les digo, ¿dónde están las X? Así es como lo reconoce Matplotlib, serán los días. Y donde están las Y serán los valores de los presas y los depredadores en centenares de individuos. Aquí estará para las Y. Esta será la etiqueta que le damos a ese eje. Bueno, y acá, de una manera eficiente, podemos decir que vamos a graficar o vamos a poner la etiqueta de X y Y, localizarla como una leyenda en la parte de arriba a la derecha. Y de ahí mostramos la figura. Luego de haberle dado estas, que son las características básicamente de la gráfica, ya podemos entrar a analizar qué le sucede al sistema. Entonces, inicialmente, vamos a observar que las presas, que son las que están en azul, empiezan a disminuir drásticamente porque tenemos un número alto de depredadores. Pero en la misma manera en que vayan disminuyendo las presas, pues los depredadores no tendrán que comer y irán disminuyendo. Cuando los depredadores sean un número muy bajo, las presas aprovecharán para incrementar de manera exponencial. Esto lo aprovecharán los depredadores para alimentarse muy bien
Y cuando estén en su valor más alto, pues será cuando más exista una reproducción, una tasa de reproducción de los depredadores, y esto ingresará en un ciclo de incremento y disminución de depredadores y de presas. Como ustedes pueden ver, también se consigue una estabilidad en el tiempo. Miremos ahora cómo sería el comportamiento en el espacio de fases. Entonces, en el espacio de fases lo que vamos a hacer es calcular cómo sería la trayectoria del sistema para diferentes valores de tiempo. Entonces miremos cómo lo haremos. A este entonces le corresponde una segunda ejecución para obtener el espacio de fases. Sí, aquí lo ponemos espacio de fase. En este espacio de fase entonces vamos a cambiar el valor de delta t. ¿Sí? Nuestra lista de delta t values ya la habíamos definido anteriormente. Aquí está valores de 0.01, delta t values, valores de 0.01, 0.5, 1 y 2. Bueno, entonces esos son los que vamos a transitar. Los he escogido especialmente para observar efectivamente un cambio en el comportamiento. Para cada uno de los valores delta t, vamos e inicializamos nuevamente la función para que empiece en el mismo lugar. Recorremos el sistema hasta llegar al t máximo, como lo habíamos dicho ahorita, nuestro t máximo estaba en 800 días. Llamamos a la función update para que actualice las cantidades de x y de y. Llamamos la función observe para ir viendo y almacenando en el sistema cómo se va comportando. Y la figura 4, la cual corresponde a esta segunda figura de acá, le vamos a dar unos ciertos parámetros. Bueno, entonces lo primero es, esta figura se grafica sobre lo que es estos, eso se llama un line space, aquí lo tengo. ¿Sí? Creamos un mesh grid y sobre esa distribución vamos a poner todos los posibles puntos por los cuales transita el sistema. ¿Qué se está haciendo aquí? O sea, antes de graficar, lo que hacemos es evaluar la derivada en cada punto de todo el sistema. Y al evaluar la derivada nos dice una dirección hacia donde va ubicada. Si la evalúo en este punto, me señala una flecha hacia allá. Si la evalúo en este punto, me señala una flecha hacia allá. Si la evalúo en este punto, me señala una flecha hacia allá. Entonces lo que hacemos es dividir esto en pequeñas partes, muchas partes, y en un punto trazar la línea hacia donde se evoluciona el sistema. Esto lo conseguimos con esta parte de acá para el diagrama de fases. Entonces lo primero que hacemos es decir que los valores de X y de Y va a ser un mesh grid. Un mesh grid es dividir en múltiples partes esto, obtener muchos puntos sobre el mapa de configuraciones, dividirlo en muchas partecitas para en cada partecita trazar una línea de tendencia. ¿Cómo lo dividimos en este caso? Entonces decimos que la X la vamos a dividir desde 0 hasta 8 con pequeños pasos de punto 1. Entonces acá nos venimos y nos damos cuenta que vamos a tener desde 0 hasta 8 y la división internamente va a ser en pequeños pasos de punto 1 para definir hacia dónde van las tendencias. Las Y las dividimos desde 0 hasta 4 también con pasos de punto 1. Entre más fino sea el paso, mejor vamos a poder observar las formas hacia dónde viaja el sistema. Entonces Y nos va desde 0 hasta 4, también con pequeños pasos de punto 1. Entonces, esta parte de aquí consiste en evaluar las derivadas en diferentes puntos. Es lo mismo que decir
me paro acá, reemplazo diferentes valores de X y de Y para ver en el punto X y en el punto Y hacia dónde va la derivada, es decir, hacia dónde quedaría de X con respecto a de T. Reemplazo diferentes valores de X y de Y para ver hacia dónde va esta derivada. La derivada en X es la componente en X, en este caso si va hacia allá, entonces la derivada en X será la componente en X, la derivada en Y será la componente en Y del sistema. Bueno, ¿cómo se hacen esas evaluaciones? Aquí están puestas. Entonces tenemos que los puntos en X van a ser igual a los valores de X por A menos los valores de X por B por los valores de Y. ¿Esto qué es? Es simplemente esto que está aquí, es reemplazar esta igualdad. Los valores de X por A, los valores de X de Y por B. Los valores de X por A, los valores de B por los valores de X y Y. Y lo mismo sucede entonces para el caso de Y. Los valores de C por y los valores de X y Y por D. Los valores de Y por C y los valores de X y Y por D. Y así evaluamos cuánto es la derivada en ese punto. Bueno, estos cálculos me permitirán mostrar la dirección, estas direcciones que están acá, hacia dónde se mueve el sistema. Luego entonces hacemos en esa figura el stream plot, que significa trazar con los valores calculados de X y de Y, los valores de X que seleccionamos en el rango que utilizamos, reemplazados aquí para calcular los puntos, es valores de X reemplazados aquí para calcular los puntos para poder hacer el stream plot. El stream plot es graficar todas estas líneas. Entonces, esta función está directamente incluida aquí en el Matplotlib. Solamente hay que llamarla para poder obtener esas líneas. Bueno, con eso ya hemos podido obtener esas líneas de tendencias que van al fondo. Y ahora sí, haciendo la ejecución del espacio de fases para diferentes valores de tiempo, vamos a mirar en el sistema cómo evoluciona para diferentes pasos. Entonces nuestro punto inicial siempre va a ser este, que recuerden ustedes que es en X igual a 2, Y igual a 2. Si lo ven acá, también corresponde a X igual a 2, Y igual a 2, ambos empiezan en el mismo lugar. Si le pongo un paso de 0.01, voy a obtener la línea naranja, que será la más aproximada. Entre más pequeño el paso, más aproximada es la curva. Si le pongo un paso de 0.05, observen que se sale de la línea naranja, lo que quiere decir que me está describiendo una trayectoria equivocada. No es correcta. El paso incrementó tanto que se perdió la verdadera forma como transita el sistema. Si le pongo una de 1, se irá todavía más. Y el problema es que se va a volver inestable, pues cuando empieza acá, en la siguiente curva, aumenta el número aquí en este punto aumentaría el número de depredadores, ¿sí? En este punto aumentaría el número de presas, haciendo que el sistema se vuelva inestable, cosa que no sucede aquí. La verdadera simulación se debe hacer a pasos muy pequeños para que el sistema se mantenga en la estabilidad. Y si lo incremento a pasos de tiempo de 2, en este caso en días, observarán ustedes que el sistema cada vez toma mayor amplitud y el sistema se vuelve inestable.
Entonces la conclusión de esto es que si seleccionamos un delta de t demasiado grande, podemos reproducir un sistema que no es el correcto, que no es el real, que no es el que debe suceder. Bueno, recordemos que este sistema gira alrededor de este punto que lo denominamos un atractor. Y alrededor de él, ¿sí?, estará girando la cantidad de presas X y depredadores, convirtiendo esto de manera cíclica, ¿sí?, en un sistema estable, pero solo si seleccionamos el paso correcto, el paso adecuado. Bien, para la última parte lo único que hicimos fue, para ver cómo es el tránsito en ello, simplemente graficamos en la figura cómo se transitan los pasos X, perdón, cómo se transitan sobre los resultados de X y los resultados de Y, es decir, punto a punto, cómo va cambiando X y Y a medida que cambiamos el delta T, ¿sí? Y finalmente, pues le damos el título a la gráfica, en este caso será el espacio de fases, y lo hemos puesto a diferentes pasos de tiempo. Graficamos una leyenda que diga que estaremos escribiendo esto en términos de días, en nuestro paso de tiempo. La leyenda, el título de nuestra leyenda va a ser delta t en términos de días. Listo, ponemos nuestra leyenda en la parte superior derecha. Decimos que nuestras X corresponden a las X y las Y corresponden a las Y, o sea, las X a las presas, las Y a los depredadores, y que nos muestre la figura 4. Entonces, por favor, traten de interpretar esto, y si ustedes quieren, cambien diferentes valores de tiempo delta t para que observen cuándo se consigue un buen paso de tiempo. Les sugiero reemplazar aquí un delta t menor a 0.01 para ver si efectivamente reproduce esta estabilidad mostrada por la línea naranja, y pasos superiores a 2 para que verifiquen si el sistema se desestabiliza por la mala implementación de un tiempo de simulación. Bueno, quedamos hasta ahí, por favor. Entonces, por favor, traten ustedes de experimentar con estas curvas.